Bueno, de esta manera introducimos la presencia de Mauricio Rabuffetti, nuestro analista internacional, para dar más información. Una de ellas es que ya aumentó la cantidad de muertos con este rebrote de violencia en Colombia. Bienvenido, primero que nada. Sí, con esta tragedia en Colombia, la cifra hasta el momento es de 18 muertos, 12 de los cuales son efectivos policiales, algunos de ellos caídos cuando se derribó precisamente el helicóptero y otros en combates prácticamente cuerpo a cuerpo. Mauricio, ¿cómo podemos explicar lo que está pasando, esta tragedia que está sucediendo en Colombia? Hay que poner una perspectiva histórica. Colombia lleva 7 décadas, más de 7 décadas de conflicto armado interno, y durante estas 7 décadas han cambiado los protagonistas, pero no ha cambiado el resultado, que es que el principal afectado es el pueblo colombiano y el Estado colombiano. ¿Por qué hacemos esta perspectiva histórica? Porque esto que comenzó como un conflicto armado entre el Estado y guerrillas, hoy por hoy es, tal como decía el presidente Gustavo Petro, un conflicto en el que grupos de narcotraficantes, algunos que se escudan detrás de viejas consignas de las guerrillas, están enfrentándose al Estado. ¿Por qué? Por el control de territorio de producción de cocaína, hoja de coca para producir cocaína, para ser más preciso, y por el control de las rutas por las cuales se trafica esa droga hacia los mercados centrales de consumo, que son Europa y Estados Unidos. Por eso, esto es un rebrote de violencia, sí, pero que viene en un increyendo en Colombia. Hace poco hablábamos de la muerte de Miguel Uribe Turbay, asesinado, parte de la violencia política que enfrenta Colombia. Lo que pasa es que en este caso nos acordamos muchos de lo que pasó en los 80 y los 90 con los atentados terroristas de los cárteles, con Pablo Escobar a la cabeza, atentando contra civiles, ¿no? Que fue lo que ocurrió también en este caso. Sí, contra el Estado, y además lo que significa que sea en Cali también, ¿no? Sí, luego del acuerdo... Tercera ciudad del país. Exactamente, luego del acuerdo había tenido un episodio en el 2019, pero nuevamente en una ciudad con lo que significa más allá de las zonas que ya por lo general están acostumbradas a este tipo de ataques. Es una diferencia importante. Una de las situaciones ocurrió en Cali, sí, en una calle muy transitada. Hablamos de una escuela militar, pero estaba al lado de un colegio. Exacto. Estaba al lado de un colegio. Podría haber sido una tragedia aún mayor, porque había niños cerquita donde explotó uno de los camiones. Había otro camión que no explotó. Lo que tenemos acá, vamos a introducirlo ahora. Exacto, eso mismo, lo que se ve allí también, ¿qué son estos grupos que están involucrados? Porque también eso, vos hacías un raconto histórico, pero hoy en día, ¿cómo están? ¿Había también intenciones de diálogos con el Clan del Golfo? ¿Cómo podemos explicar todo eso que tenés allí? Estos son algunos, los que ustedes ven en la pantalla a mis espaldas, son algunos de los grupos con los cuales el Estado colombiano y los diferentes gobiernos colombianos han iniciado negociaciones, en algunos casos con cierto éxito. Ustedes recordarán que hubo una negociación que encabezó el presidente Juan Manuel Santos, a la postre Premio Nobel de la Paz, que en 2016 permitió la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Algunos de estos efectivos de la FARC se escindieron y hoy son protagonistas de estos atentados, de estos ataques contra civiles y contra efectivos de seguridad. Pero en 2016 la FARC, como la principal guerrilla colombiana, termina desmovilizándose. Existen otros grupos como el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que se han sentado a negociar con diferentes gobiernos, pero no se llega a un acuerdo que permita desmovilizar a toda esa fuerza. Hablamos de ejércitos de miles de hombres fuertemente armados, entrenados durante décadas en algunos casos. Después hay otros. Vos hablabas del clan del Golfo. Ahí tenemos la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, que son grupos escindidos de la FARC y que los menciono específicamente porque son protagonistas de lo que está pasando en estas horas en Colombia. Y el caso del Clan del Golfo, que se define rápidamente como un cártel, que no tiene mucha diferencia con lo demás, porque los demás, ¿de qué se financian? Del tráfico de drogas, del control de las rutas de tráfico de drogas, de extorsión, esencialmente lo mismo que hacen los cárteles que trafican drogas. Con el Clan del Golfo, el gobierno de Gustavo Petro tiene negociaciones en este momento en Qatar. Recordemos brevemente, Gustavo Petro llega a la presidencia con un proyecto muy ambicioso que se llamaba
paz total para Colombia. Él quería negociar con todos los grupos armados para intentar descomprimir esta situación y llevar a Colombia a una paz total a la que nunca llegó. La verdad, el país nunca llegó a pesar de múltiples intentos, porque muchos presidentes, muchos gobiernos lo han intentado y la situación tiene altibajos y hoy estamos asistiendo precisamente a un pico de rebrote de violencia muy grave. ¿Podemos decir entonces que es el narcotráfico la principal causa de esta situación? Sin lugar a dudas, porque el tráfico es el país que más cocaína produce en el mundo. Hay 250.000 hectáreas de producción de hoja de coca según informes de Naciones Unidas. Es el principal abastecedor, Colombia, de Europa y Estados Unidos, que son los principales mercados consumidores. Y entonces, en la disputa de este territorio, si podemos poner la placa siguiente, yo les quiero mostrar apenas los colores. Esos colores que ustedes ven, ni siquiera voy a nombrar los grupos que controlan cada parte del territorio colombiano. Esos colores que ustedes ven son diferentes grupos armados que controlan territorio. ¿Quiere decir que el Estado no está presente en todo ese territorio? No, pero quiere decir que esas son sus zonas de acción. Y hay lugares del territorio colombiano de muy difícil acceso, porque Colombia, así como tiene una riqueza biológica y mineral increíble, además de los colombianos que son un pueblo súper resiliente, ultra trabajador y que han vivido toda esta tragedia durante décadas, es un país donde parte del territorio es inaccesible. Estos colores lo que ustedes les muestran es cuán fragmentado, cuán difícil es para las fuerzas de seguridad colombianas hacerse con el control de un territorio donde la fragmentación del control de esas rutas de tráfico de drogas y de las zonas de producción está absolutamente disperso. Hablabas de Uribe Turbay, Mauricio, cómo pesa todo esto en el proceso electoral y bueno, y sin dudas ahora a raíz de estos ataques también. Estos ataques de alguna manera nos retrotraen, como decíamos al comienzo, a los 80 y a los 90, a ese periodo tan terrible de la vida social colombiana, porque había atentados contra civiles, también de la vida política, porque se atentaba contra la democracia. En definitiva, el cártel de Medellín buscó torcer el futuro de la historia de Colombia, atentando contra políticos, contra periodistas que llevaban información a la gente. Bueno, en este caso, Miguel Uribe Turbay es la última víctima política de este conflicto que tanto se extiende en Colombia. Este hombre, este precandidato, que era el favorito de la derecha colombiana para las elecciones de 2026, en las cuales se va a elegir al sucesor de Gustavo Petro, murió a los 39 años, víctima de un atentado en el cual lo alcanzaron 3 balazos, uno en una pierna, 2 en la cabeza, 2 meses en el CTI, con alguna esperanza, pero finalmente perdió la vida. Lo que representa Miguel Uribe Turbay en este momento, como decíamos, la última víctima de una larga serie de atentados contra políticos en Colombia, que enumeramos en su momento, es, si se quiere, el sumum de la tragedia colombiana, porque fue asesinado un representante de un sector de la población, un hombre que aglutinaba votos y han sido asesinados candidatos de todos los colores políticos, ¿no? Y de todos los estamentos, no solamente candidatos presidenciales, candidatos a alcaldías, alcaldes. Es, si se quiere, y por eso lo pusimos al final, con este color gris, con estas placas tan lúgubres, con un cartel que ustedes ven que dice que pare la muerte, que creo que es lo que cualquier latinoamericano desea que pase en un país tan castigado como Colombia. Ya tenemos que terminar, pero ¿está fracasando entonces este proyecto de paz total de Petro que tú bueno, mencionabas? muy difícil calificarlo de otro modo. Evidentemente, la metodología, las formas, el contexto, no le funcionó a Gustavo Petro y esa paz total no la va a alcanzar este presidente. Muchas gracias, Mauricio. Sí, recordar que la Cancillería y el gobierno uruguayo emitió un comunicado condenando los ataques perpetrados en el día de ayer en la municipalidad de Amalfi, en el departamento de Antioquia, y en la ciudad de Cali, departamento de Cauca, en Colombia. El Ministerio de Relaciones Exteriores entonces también marcó su postura ante estos graves hechos.